Y a su nombre, hermanos. Y su pueblo. ¿Y quién vive? Y si Él vive, nosotros también. Amén. Aleluya. Fuertes aplausos para nuestro Dios. Aleluya. Que damos gracias a Dios. Amén. Que si estamos aquí es porque, amén, Él nos ha traído en su misericordia y porque todos los días hay necesidad en nuestra alma de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él es esa fuente de paz, de gozo, de amor y de alegría para nuestras vidas. Amén. En otra cosa o en otra persona no hallaremos lo que hallamos en Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Él es todo lo hermoso para nuestras vidas y en Él estamos, amén, completos, dice su palabra. El que está en Cristo no tiene falta de ningún bien, aleluya, porque el gozo del Señor es la fortaleza de nuestras vidas. Amén, aleluya. Así en esta linda noche, pongámonos de pie, por favor. Y aprovecha en saludar a su hermano, a su hermana que está a su lado, que está detrás o delante de usted. Dile, Dios le bendiga, gusto en verte. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Que Él viene pronto por su iglesia, amén. Todo lo que está pasando, amén, se aproxima, amén, su venida. Todo lo que está ocurriendo, amén, en los tiempos, amén. Isaías profetizó que el sol se iba a calentar 7 veces más. Jesús profetizó que iba a haber terremotos, pestes, y estamos viendo alrededor del mundo inundaciones, maremotos, lluvias, tormentas, gloria a Dios. Estamos viendo muchas cosas malas que cada día el hombre, amén, acude al amor a su pecado, el hacer daño a su prójimo, porque hace falta Dios en nuestras vidas, en la vida de la humanidad. Así como voy a introducirlos con esto, que un profesor decía, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y un estudiante le dijo, oye, ¿las tinieblas existen? Y él dijo, sí. El estudiante al profesor, y el profesor le contestó, sí. Y dice, ¿y por qué hay tinieblas? Y él dijo, porque existen las tinieblas. Y él le dijo, porque hace falta luz. ¿Por qué hay tinieblas en el mundo? Porque hace falta Cristo, que es la luz. Y ahí comprobó el estudiante que Dios existe. Amén, aleluya. Y así, hermanos, con ese mismo gozo vayamos a la palabra de Dios en Primera de Juan, su capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a estar meditando en un solo versículo. En el versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Me responde con un amén cuando todos lo tenemos. Gloria a Dios. Así la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Así inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre Santo. Y venimos ante ti, Señor, en palabras de oración, de agradecimiento, Señor, de bendecir tu nombre, de adorar tu nombre, Señor. Te exaltamos, Rey de Gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nos despojamos de todo, Señor, lo de afuera, Padre. Gracias porque tu presencia exquisita y espléndida nos ha ministrado, nos ha preparado para escuchar tu palabra.
Ayúdame, toma control, Señor, de mi mente, de mi ser, de mi boca, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted hablando en nuestra vida, Señor, como la mía también, Padre, a través de tu palabra que nos limpia, nos purifica, Padre, nos redarguye, nos corrige y nos enseña el camino que debemos de andar en el nombre de Jesús. Atamos y debilitamos todo lo que es contrario a tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No tiene parte, no tiene suerte en este lugar, Señor, porque tú eres el que estás aquí, Padre mío, de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, Señor, que tú pones, Padre, y usa, Señor, nuestras bocas, Señor, que son viles, Padre, para la honra de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén y amén. Así, hermanos, el tema de esta noche es gloria o vergüenza. Repite conmigo, gloria o vergüenza. ¿Cuál quiere usted? ¿Usted quiere la gloria o la vergüenza? Amén, aleluya. Nos espera una gloria, amén, aleluya. Y la gloria que dice Pablo, nos gloriamos en Cristo, amén. Que esperamos un día estar con Él, una vez y para siempre. Esa es la bendición del cristiano, en el cual el cristiano debe gozarse y gloriarse en Jesucristo, porque Jesucristo, amén, fue enviado por el Padre a este mundo para brillar luz a los que estábamos asentados en tinieblas y salvar lo que se había perdido y recoger lo que estaba abandonado, destruido, cautivado, para hacerlo útil en sus manos, para sanar de su corazón, para romper sus cadenas y destruir la potestad del pecado que antes nos tenía cautivados, encadenados en nuestros malos deseos, en el engaño del enemigo que nos engañaba que el placer del mundo era lo máximo, era lo bueno, era lo mejor, era la vida. Pero sin embargo, Jesús vino a mostrarnos otro camino mejor, otra vida mejor. Dios se encarnó en Jesús, Dios se manifestó en Jesucristo, tomó forma de carne, nuestro Señor, y murió, aleluya, por nosotros, en lugar de nosotros. Él tomó lugar, Él fue el substitute, el sustituto, se dice. Sustituito. Amén. Él fue eso, amén. Él vivió esa vida perfecta, correcta y buena que ningún ser humano pudo vivir, ni puede vivir. Solamente Jesús pudo vivir esa vida recta, perfecta, en toda palabra, hecho y pensamiento. Eso es lo que es ser perfecto y ser bueno, es ser moralmente bueno en toda palabra, pensamiento y hechos. Aleluya, solamente Jesús tuvo eso. Dice que en Él no hubo engaño en su boca, que Él nunca pecó. Por eso Él era el sacrificio perfecto para que Dios, amén, se agradare y perdonare la humanidad. ¿Cuántos lo creen? Y por eso usted y yo estamos aquí. Y en eso nos gloriamos, hermanos, amén, aleluya. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, que no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para salvar, primeramente para el judío y segundo para nosotros los gentiles. Por eso nos gloriamos, amados hermanos, porque estamos salvos en Cristo Jesús. Él nos salvó de la condenación, del infierno, aleluya, eternamente, del fuego eterno. Gracias. Del fuego eterno nos libró el Señor, aleluya. Gloria o vergüenza, amén. Sabemos que hay una gloria y una vergüenza. La palabra de Dios enseña que hay dos tipos de personas o dos grupos que van a pasar a esa gloria y otro grupo van a pasar a una vergüenza. Aquí lo que se refiere Juan en este versículo, si lo volvemos a leer, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿A qué se refiere Juan y a quién se refiere? Juan está hablando a nosotros, a la iglesia en general, los que han creído en Jesús. No le está hablando al mundo, está hablando a ti y a mí, el Señor a través de Juan. Que permanecemos en Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Quién se va a manifestar? Cristo.
Cristo está hablando en el apóstol Juan de su venida, de su regreso por su iglesia, por una iglesia sin mancha, sin arruga, dice su palabra. Cristo va a volver por una iglesia conocida, reconocida, no desconocida. Y la iglesia que que no va a ser reconocida es aquella iglesia que tiene manchas, que tiene arruga. La iglesia que va a ser reconocida va a ser la iglesia adornada con la gracia de Dios por medio de la sangre del Cordero. A esa iglesia va a reconocer Cristo y va a levantar Cristo cuando Él se manifieste y cuando Él regrese a levantarnos. Porque Él lo dijo que Él iba a volver y nos iba a tomar Él mismo a nosotros en Juan capítulo 14. Si vamos a Juan 14. Juan 14 versos 1 al 3. Gloria a Dios, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí Jesús hace una promesa que Él iba a volver otra vez y que Él mismo nos iba a tomar, nos iba a levantar. Y Pablo, amén, lo confirma en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Su verso 15 al 17. Dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en 1 de Juan, su capítulo 2, verso 28, Juan nos aconseja que para que no seamos avergonzados en aquel día, cuando Cristo vuelve por su iglesia, para que no seamos dejados, abandonados, para que seamos reconocidos, como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, que habían 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. Las insensatas dice que tomaron su lámpara, pero se olvidaron del aceite. Las prudentes tomaron sus lámparas y consigo el aceite. Y cuando vino a la medianoche, dice el capítulo 5 de Mateo, hubo una voz: aquí viene el esposo, aquí viene el esposo. Y dice que las que estaban preparadas entraron con él a la puerta, y las insensatas quedaron afuera y fueron avergonzadas, fueron abandonadas, se quedaron atrás, se quedaron afuera. Y eso es lo que aconseja Juan a la iglesia, que permanezcamos en Cristo para cuando Él venga, cuando Él vuelva por su iglesia, no seamos avergonzados como aquellas vírgenes insensatas que se quedaron y no heredaron el reposo celestial, el reposo eterno. No heredaron estar con Cristo, se quedaron afuera y querían abrir la puerta, tocaban la puerta: ábranos, Señor, ábranos, Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo no los conozco. Y esa es una vergüenza, es una tristeza grande que alguien nos, como humanamente, si alguien nos dice: yo no te conozco, no te acepto, no te recibo. Aleluya. Es como si un padre no quiere conocer a sus hijos, no los reconoce, los desprecia.
Y eso, la vergüenza peor, que no nos reconocen, que no nos reciban. Aleluya. Y Juan dice, para que eso no nos pase, permanezcamos en Cristo, para que cuando Él vuelva nos reconozca y nos levante y nos lleve con Él. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cómo vamos a permanecer en Cristo? Para permanecer tenemos que conocer. Conocer a Cristo para permanecer en Cristo es la manera que vamos a permanecer en Cristo. Si conocemos y queremos conocerlo, si vamos siguiendo a Jesús, vamos a conocer quién es Jesús. Y cuando conocemos quién es Jesús, vamos a permanecer en Cristo Jesús. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús? Si vamos a Juan 5, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Sus versos 37 al 39. Mira lo que dice Jesús aquí. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo creyente que ha recibido a Jesús debe de aceptar y recibir que la palabra de Dios es la autoridad de Dios. Que este libro que usted y yo tenemos en la mano, este libro es la voz manifestada de Dios hacia nuestras vidas. Y por medio de esta palabra, por medio de este libro, vamos a conocer quién es Jesús. Y cuando conocemos quién es Jesús, cuando vamos conociendo más de Cristo, más quién es el Señor, sus atributos, amén, aleluya, su carácter, su persona, quién es Dios, quién es Jesús, el Hijo de Dios viviente, permanecemos en Él. Si vamos a Juan 15, versos 1 al 8. Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí Jesús, amén, se compara que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que Él nos dice que hay que permanecer en Él y en su palabra. Cuando permanecemos en su palabra, cuando conocemos quién es Jesús a través de su palabra, permanecemos en Él. Porque vemos que a través de su palabra, que Jesús es la fuente de vida, el dador de la vida, el dador del gozo, el dador de la alegría, el dador del amor. Él es el fuente de nuestra existencia, de nuestro vivir. Él es el que nos hizo y los que nos conoce. Antes de la fundación del mundo, ella conoce a cada uno de nosotros. Él conoce nuestro camino, conoce nuestros pensamientos, conoce lo que intencionamos, queremos intentar hacer, lo que planeamos. Él conoce todo antes que nosotros, amén,
planeamos algo, ella lo sabe. Antes que nosotros pensamos algo, algún pensamiento, ella lo sabe. Antes que digamos algo, ella lo sabe. Antes que vayamos a un lugar, ella lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Jesús, amén, nos aconseja que hay que permanecer en Él y en su palabra para que no lleguemos a esa condición de secarnos y morir y perecer. Porque todo aquel que permanece en Cristo y en su palabra tiene la convicción, la certeza que va a permanecer firme, que va a estar firme. Porque como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, cuando Él compara a un hombre sabio, un hombre prudente, a un hombre que oye sus palabras y las hace, que edifica su casa sobre la roca, y Cristo es la roca. Y dice la palabra de Dios que van a venir los vientos, van a venir los ríos, van a venir las aguas, pero esa casa no va a caer. ¿Por qué? Porque su fundamento está en Cristo a través de la palabra de Dios. Tal persona conoció a Jesús por medio de la palabra y confía en Jesús. ¿Por qué? Porque al leer, escudriñar las Escrituras, recibimos confianza en Dios, recibimos fortaleza en nuestra fe. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:15, que de niño has sabido las Escrituras, Pablo diciéndole a Timoteo, que te harán sabios para la salvación por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué es permanecer? ¿Qué significa la palabra permanecer? Permanecer significa perseverar. Perseverar en la fe de salvación también significa permanentemente. El que persevera en permanecer en Cristo, aleluya, tiene la fe de salvación dada por Dios por medio de su gracia y por medio de fe. Y no de nosotros, para que no nos gloriemos, no por obras también, para que ninguno se gloríe, sino que es don, es regalo, es dádiva de Dios, aleluya, que nos ha dado la fe para permanecer en Él, para creer en Él y recibir ese don de la salvación y permanecer en Él y conocer quién es Jesús. Porque así como los pámpanos que no pueden tener vida, no pueden producir fruto si no están en la vid, si no están en Cristo, así nosotros también, si no permanecemos en Cristo, no estamos a salvo, pereceremos y no permaneceremos, aleluya, y no lograremos entrar a esa patria celestial. Y así, hermanos, para no ver la ruina, para no ver la vergüenza, sino que para que veamos la gloria, hay otro elemento importante para permanecer en Cristo. Si vamos a 1 de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Sus versos 3 al 6. Dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el segundo elemento de permanecer en Cristo. Es de practicar lo que el Señor nos enseña en su palabra. Poner a obras, amén, lo que su palabra nos dice, lo que su palabra nos instruye. Como dice Santiago, que no solamente seamos oidores, sino hacedores también. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir esa vida en justicia, esa vida en santidad, ese amor a Dios y ese amor al prójimo, el respeto, el temor a Dios y el respeto a los demás.
Eso es lo que nos enseña Dios. A través de su palabra. A través de su palabra es la manera más linda que el ser humano puede vivir conforme a la palabra de Dios. Ese es el segundo elemento, el requisito importante para permanecer en Cristo, es poner a práctica lo que aprendemos en su palabra, poner por obra lo que está escrito en su palabra, porque el que dice su palabra, vamos a ver enseguida, el que no practica, amén, y no anda como Jesús anduvo, es hijo del diablo y no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Mas sin embargo, el que permanece en Cristo y en sus palabras y conoce a Cristo y va conociendo más y más, va creciendo en su conocimiento en Cristo, va creciendo en su temor a Dios, va creciendo en su santificación, porque se está pegando a Cristo y se está despegando de las cosas del mundo, se está despegando de su propia voluntad y va acercándose a la voluntad de Dios. Conoce a Dios y ha visto a Dios, y dice la palabra que es nacido de Dios. Porque los de afuera, amén, aleluya, son hijos de Dios por creación. Usted y yo somos por creación y engendrados. Fuimos engendrados no por sangre, ni por carne, ni voluntad de hombre, dice Juan capítulo 1, sino por la voluntad de Dios. A través de Cristo, que nos compró con su preciosa sangre. Apocalipsis capítulo 1, su verso 3 dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las profecías de este libro y guardan todas las cosas que están escritas, porque el tiempo está cercano, está cerca. Si vamos a 1 de Juan capítulo 3, versos 4 al 9. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y vamos a explicar esto, amén, porque sabemos que estamos en esta carne, ¿correcto? Tenemos una naturaleza caída, pero esa naturaleza ha sido crucificada juntamente con Cristo. Y en la cruz Jesús, aleluya, crucificó nuestros pecados para que ya no reine sobre nosotros el pecado o el viejo hombre, sino que hemos nacido de nuevo. Así que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Y Él nos hizo nueva criatura, nueva creación, justicia de Dios, justificados no por nuestras obras, que es como si tuviésemos alguna, dice la palabra, porque no tenemos, sino por la gracia de Dios, demostrado a quienes, a todos los hombres, dice Tito. Lo que está hablando aquí en el verso 4 y el verso 8, todo aquel que comete pecado, el que practica el pecado, significa, viene del griego, la palabra comete viene del griego pooi. Y la palabra practica viene también del griego poion, que significan la misma idea de tener un hábito al pecar, de ser un hábito de practicar el pecado, o otras palabras, permanecer en el pecado. Y Hebreos capítulo 10, verso 16, habla de los que pecan voluntariamente. Porque hay una diferencia de los que pecan voluntariamente y los que están luchando para agradar a Dios en santidad, para agradar a Dios con su cuerpo, con sus pensamientos, con sus hechos, con sus palabras. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios.
porque habita Cristo en esa persona. Y el Espíritu Santo habita en esa persona. Y el Espíritu Santo se quiere dar guye, nos compuje y nos amonesta y nos corrige. Cuando queremos hacer algo malo o cuando algo está fuera del orden espiritual en nuestra vida, cuando algo ya no es lo mismo en nuestra comunión, nuestro caminar con Cristo, el Espíritu Santo, amén, nos amonesta, nos corrige y nos enseña el camino verdadero, porque por eso Jesús lo dejó. Porque si nos hubiera dejado así Jesús, no le hubiésemos hecho, hermanos, ni los apóstoles. El Espíritu Santo es conocido como el ayudador, el consolador, el que nos guía a toda verdad. Todo aquel que comete pecado, el que practica el pecado, está hablando Juan de las personas que han hecho un hábito su vida pecaminosa, han hecho en su vida normal el pecado. Y estos no permanecen en Cristo. Estos no reflejan salvación genuina en su vida. ¿Por qué? Porque no es nacido de Dios. Y la simiente de Dios no permanece en él. Es lo que está hablando aquí Juan. Porque todos tenemos luchas. Todos tenemos aflicciones. Todos tenemos pruebas. Pero el que permanece en Cristo estará firme. Cristo lo guarda y Cristo lo levanta. Cristo lo acude y lo levanta y levanta su cabeza. Levanta sus manos que estaban paralizadas, sus rodillas que estaban torcidas. Cristo las enderece. Porque muchas veces, amén, aleluya, tenemos inclinaciones malas. Porque tenemos intenciones, pensamientos malas. No es porque Cristo o Dios nos ha dejado, nos ha abandonado. Isaías 59 dice que nuestras iniquidades hicieron división entre nosotros y Dios, y nuestros pecados han ocultado el rostro de Dios de nosotros. Es nuestro pecado muchas veces, o nuestro alejamiento de Dios, de su presencia, que abrimos puertas a la carne, se manifiesta en la carne. Por eso dice Gálatas 5:16 en adelante, que manifiestas son las cosas de la carne, que quiere decir que la naturaleza carnal todavía mora en nosotros. Y cuando no andamos en el Espíritu y a través del Espíritu no hacemos morir las cosas carnales en nuestra vida, se manifiestan porque están dentro. Algo que se manifiesta es algo que está oculto, que no ha sido descubierto. Y cuando la persona se descuida espiritualmente, se va descubriendo ese viejo hombre, esa vieja mujer. Y en esos momentos, amén, aleluya, es donde nosotros debemos de levantarnos y acercarnos al Señor, acercarnos a Dios. Aleluya. Por eso dice Isaías 59 que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, sino que nuestras iniquidades hacen división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados ocultan el rostro de Dios en nosotros. Por eso, esto no significa que no nos van a venir tentaciones, luchas, ataques o pruebas. Pero usted y yo somos aquel hombre sobre la roca, que permanece en la roca, que permanece en Cristo. No somos el hombre necio que dijo Jesús, que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vieron los vientos, los ríos, las aguas, cayó esa casa. ¿Por qué? Porque era sobre arena, no sobre la roca. Cristo es la roca. Infracción de la ley. Esta frase va más que solo quebrantar la ley, sino que significa la suma rebelión, que tiene la idea que las leyes o la ley no existe. La misma palabra la encontramos en Mateo capítulo 24, su verso 12. Mateo capítulo 24, su verso 12.
Dice así, si lo leemos juntos, dice así, leemos juntos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad y la palabra infracción vienen de la misma palabra del griego anomian, que quiere decir que la gente va a vivir en estos tiempos como si no hubiese ley, ignorando la ley de Dios, haciendo a un lado la palabra de Dios. Y cuando hacemos un lado la palabra de Dios, hacemos un lado a Cristo en nuestra vida, en nuestro caminar espiritual, vivimos sin ley y sin orden. En otras palabras, la persona hace lo que quiere, hace lo que él piensa es bien ante sus propios ojos. Sin embargo, lo que está haciendo es mal. Y tales personas, amados hermanos, no van a ver la gloria, sino que van a ver la vergüenza. Y eso lo dice Daniel capítulo 12, su verso 2. Vayamos a Daniel capítulo 12, su verso 2. Dice así, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahora vamos a ir a Mateo capítulo 7, su verso 21 al 23. Mateo 7, versículo 21 al verso 23. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tiene esto en relación Daniel 12 y Mateo 7? Daniel dice que unos van a ser despertados para vida eterna, para la gloria con Dios. Y otros van a ser despertados para vergüenza y confusión. ¿Y cuál fue el versículo que leímos al principio? Hijitos, permanecer en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. Para que cuando Cristo se manifieste, cuando Él aparezca en las nubes para levantarnos, para arrebatarnos, no nos alejemos de Él avergonzados. Y Daniel dice que los que van a despertar avergonzados y confundidos a la condenación. Y estos hombres, estas personas que habla Jesús aquí en Mateo 7, le dijeron a Jesús, Señor, Señor, hicimos todas estas cosas. Profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Querían justificarse delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que no hay hombre que se puede justificar delante de Dios. Ni siquiera las estrellas, ni siquiera el sol pueden guardar su resplandor o su pureza delante de Dios, porque Él es purísimo, Él es santísimo. Y le dijeron, Señor, hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y me imagino que ellos quedaron, pues si esto pasare, amén, imagínense la reacción cuando el Señor los declare, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad otra vez se repite del griego anomian, vivir sin ley, vivir sin sujeción a la ley de Dios. Querían justificarse, pero en verdad Dios conocía quién eran, que ellos no eran lo que ellos decían que eran.
Y Jesús dice que el que hace la voluntad de mi Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, huid de la fornicación, porque la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y Jesús dijo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y San Juan 15, como hemos leído, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y ese es el primer punto, amados hermanos, para permanecer en Él, en Cristo. Conocer a Cristo a través de su palabra, a través de la revelación de su palabra. Andar como Él anduvo. Aleluya. Para que nosotros alcancemos esa gloria y no esa vergüenza que espera a aquellos, amén, que no pusieron su fe en la obra salvadora, porque las obras no nos van a salvar. Pero la salvación produce buenas obras. ¿Por qué? Porque ahora ante esa gracia, ante ese amor tan grande de Dios, nosotros respondemos con gratitud. Y respondemos en someternos a Dios, en dar nuestra vida, entregar alma y cuerpo y espíritu al Señor. Porque ya no es de nosotros, ya es de Dios. El cuerpo que usted y yo tenemos ya no nos permanece, dice la palabra, sino que es de Dios. Es templo y morada del Espíritu Santo. Y cómo no, amén, aleluya, permanecer en Cristo. Cómo no querer conocer, seguir a Cristo y alcanzar esa gloria que nos espera en Dios, la vida eterna, que es su promesa. Cómo no, porque dice Jesús que apartados de mí nada podéis hacer. Romanos 5 dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros, los pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Cuando éramos débiles, porque ante Dios, usted y yo nos consumimos, nos hacemos polvo y ceniza si nos presentamos así delante de Dios. Moisés quería ver a Dios y Moisés dice que era el hombre más manso de la tierra, pero no podía ver a Dios cara a cara. No podía ver a Dios su cara, sino que Dios lo cubrió con su mano y lo escondió detrás de la peña para que su presencia no lo matase. Y que Dios le dijo, vas a ver mis espaldas. ¿Quién vio? A Jesucristo. David dice en el Salmo 17, en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despertare a tu semejanza y viere tu rostro en justicia. ¿Cómo vamos a ver a Dios si no por medio de la justicia de Cristo? ¿Cómo vamos a ver la gloria de Dios cara a cara, tal como Él es, y conocer cómo hemos sido conocidos por Dios, sino por Cristo vistiéndonos de su justicia? Él pasó un momento de vergüenza. Filipenses capítulo 2, que él dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo más bajo, tomó forma de carne y se hizo siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se humilló. Dios pasó un momento de humillación para salvar a la humanidad, para salvarme a mí y salvar a usted, para darle a mí y a usted la vida eterna. Nosotros que éramos lo vil, lo necio, lo menospreciado en este mundo, Dios pensó en ti y en mí. Y nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la vergüenza, nos sacó del lodo cenagoso y nos acercó a Él y nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo no permanecer en Él y en su palabra? ¿Cómo no vivir una vida agradable a Dios? Guardando su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida, aplicando su palabra en nuestra vida. Porque Él por un momento padeció por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, pasó humillación.
lo golpearon. Dice Isaías que arrancaron su barba. Dice el Salmo 22 que estaba descoyuntado nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que Él podía contar sus huesos. Eso es lo que vemos en la pasión de Cristo. No es nada. David vio la revelación del padecimiento del Mesías, del Salvador, del enviado de Dios. Que él mismo podía contar sus huesos. Su lengua se le pegó a su paladar como cera. Se derritió su corazón. Por ti y por mí pasó Dios en Cristo Jesús un momento de vergüenza en la cruz del Calvario y consumió la ira de Dios que nos correspondía a nosotros, la humanidad. Porque lo que Cristo hizo en la cruz refleja la justicia de Dios. Refleja el amor de Dios. Pero algo interesante que hay que comprender, que la muerte horrífica, horrible de Cristo, como un hombre justo, piadoso, perfecto, pasó eso. ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque eso era la justicia de Dios. Tenía que derramar su ira así, de esa manera. Y por eso dice la palabra, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, no nos alejemos de Él avergonzados. Que Él no nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sino que permanezcamos en Cristo, en su palabra, para que veamos, amén, esa gloria. Hebreos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque Él es santo, amén. Él es santo. Y Él dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y cómo vamos a conocer ese camino santo? A través de su palabra. De Génesis a Apocalipsis, Dios nos habla y nos sigue hablando. Este libro que tiene más de 1600 años nos sigue hablando, sigue cambiando vidas, sigue sanando, sigue transformando, sigue llegando a lo más vil, lo más necio, lo más mugroso y lo sigue rescatando. Primera de Juan capítulo 3, versos 1 al 3. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Romanos 5, versos 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y el que tiene esta esperanza, dice Juan, que se purifica a sí mismo porque Él es puro. Y Apocalipsis dice, el que se santifica, santifíquese más. Pero el que es inmundo, sea inmundo, sigue en su inmundicia. La decisión nos corresponde a nosotros. Dios nos habla y nos insta a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos ha dado voluntad, por eso podemos escoger. Escojamos permanecer en Dios, en Cristo, porque Él viene pronto. Para que despertamos para vida eterna, que es la promesa de Dios. Y para que no despertamos a vergüenza y confusión. Gloria o vergüenza. ¿Cuántos quieren la gloria? Aleluya. La vergüenza no. La vergüenza habla Hebreos 10 y Hebreos 6. De aquellos que pecaban voluntariamente, habiendo conocido la gracia, teniendo el conocimiento de Dios, que pisotean al Hijo de Dios y no hay más sacrificio para ellos. Que hay quienes recaen y recaen y recaen. Pero nosotros tomamos mano a la vida eterna, hermanos. Tomemos lo que Dios nos ha prometido, la vida eterna. Hebreos dice que guardemos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Que la guardemos y perseveremos y permanezcamos en Cristo, hermanos. Que el tiempo está cercano y el tiempo se está acabando. Él viene pronto y Él va a levantar la iglesia que Él reconoce, no la iglesia desconocida. Como les dije al principio, la iglesia que Él va a reconocer va a ser la iglesia que ha permanecido en Cristo, en su palabra, en santidad, sin mancha y sin arruga. Pero la iglesia que está en arruga o en manchas, no la va a reconocer Cristo cuando Él vuelva y se manifiesta por su iglesia. Despertemos para vida eterna y consideremos, amén, quién es usted. Usted ya no está perdido o perdida. Usted ya ha sido encontrado y encontrada por Dios. Usted sabe en Cristo Jesús de dónde es usted, quién es usted y a dónde va usted. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Aleluya, porque el que está perdido no sabe de dónde viene, ni dónde está, ni a dónde va. Mas en Cristo, hermanos, cuando permanecemos en Cristo, vamos conociendo que venimos del Padre y que estamos aquí para expandir el reino del Padre y que vamos a volver a la casa de nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? Y esa es la gloria en la que nos gloriamos, hermanos. Aleluya. Que somos de Él. Aleluya. Que somos de Él. Amén. Así pongamos de pie en esta hermosa noche. Así vamos a entrar en palabras de oración.